Qué gusto saludarles, espero que se encuentren bien. Hoy es un domingo especial, primeramente porque es el día en que la iglesia se reúne y es el día en que adoramos al Señor, y yo espero que en tu corazón encontremos la disposición, en el mío también. Así es que espero que disfrutemos, y es especial porque hoy es el Día del Padre. En este país, en México, se celebra el Día del Padre, así es que para todos los que somos papás, el deseo de mi corazón es que Dios te siga bendiciendo, te dé sabiduría, nos siga fortaleciendo en esta labor tan maravillosa, el privilegio que tenemos de ser papás, pero también reconocemos la enorme responsabilidad que eso conlleva. Así es que en su gracia Dios te permita llevar a buen puerto el liderazgo que Dios ha puesto sobre tu vida, y cumplamos con el propósito y el plan que Dios diseñó para nosotros como papás, como líderes, como cabezas de nuestro hogar. Así es que muchas felicidades, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en tu vida y en todas las decisiones que tenemos que tomar por delante y en el trabajo que tenemos que hacer. Así es que con esta alegría de poder celebrar juntos al Señor Jesucristo, quiero invitarte a que cantemos esta mañana al Señor. Y antes de cantar, también voy a introducir en este espacio los anuncios. Quiero comentarte que tenemos en nuestro corazón, al estar platicando con algunos amigos y hermanos que me ayudan en lo que es la iglesia de Río de Gracia, la cual el Señor nos ha puesto a servir y a servirte y a ministrar al Señor, que hoy sea el último domingo en el que vamos a estar conectados por este medio. Pensamos y creemos que puede ser posible que el próximo domingo ya celebremos nuestra reunión de alabanza, de adoración y de instrucción bíblica en el espacio que estuvimos compartiendo antes de lo que es el confinamiento que tuvimos que realizar. Reconocemos y sabemos que la situación en esta ciudad y en México sigue siendo complicado. Escuchamos en las noticias que los contagios son altos, pero creemos que si somos prudentes, si acatamos las disposiciones de salubridad y los lineamientos que las autoridades nos han impuesto, de la distancia, del cubrebocas, de sanitizar los espacios, de no ir si tenemos algún síntoma, sea de calentura, de tos, de resfriado, y si somos dentro del grupo vulnerable, no asistir. Se nos ha dado la oportunidad de reunirnos hasta 50 personas. Por las condiciones y tamaño de Río de Gracia, creemos que podemos celebrar sin ningún problema y con los espacios, además de que estamos en un área abierta, reunirnos el próximo domingo. Así es que esto será más breve, yo voy a estar compartiendo todo este espacio contigo, vamos a cantar. El anuncio es este, que el próximo domingo 12 del día, como lo hemos estado haciendo frecuentemente antes de la pandemia, te esperamos. Siguiendo los lineamientos, trataremos de tener todos los insumos necesarios para poder disfrutar nuestra celebración. Será más corto de lo habitual, como lo comento, siguiendo las recomendaciones de nuestras autoridades. Pero este viernes nos conectamos vía Zoom, 8 de la noche, para seguir orando. Y ahí tendrás noticias, y es que te animo a que te conectes, porque ahí posiblemente daremos más detalles de lo que vamos a estar realizando. Así es que sin más, pues vamos a orar, vamos a cantar y después vamos a ir a la escritura. Ya no va a haber avisos, esto solo hace avisos. Próximo domingo, 12 del día, en la dirección donde habitualmente se reúne Río de Gracia, ahí estaremos. Y el viernes, 8 de la noche, reunión de oración vía Zoom. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Rey Soberano, ante tu presencia nos rendimos, te alabamos, te adoramos, reconocemos lo magnífico, lo grande, asombroso y lo santo y puro que eres tú. Queremos adorarte, Dios Trino, y reconocer a través de los cantos la obra de gracia, de salvación, de liberación que has hecho en nuestra vida y el plan perfecto que tienes para nosotros. Glorifícate, exáltate y que tu pueblo te alabe con un corazón sincero y dispuesto. A ti la gloria en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Okay, vamos a cantar. Estos dos cantos tienen como tema reconocer lo que hemos estado aprendiendo los últimos domingos en la carta a los Efesios, de las bendiciones espirituales de la cual hemos sido objeto. Y dos de las cosas es que de las tantas bendiciones que tenemos, dos que son importantes y que estos cantos
nos comparten o que reconocemos es que ya no estamos bajo la condenación, bajo el juicio, porque al confiar en Jesús, Dios nos liberó, canceló nuestra deuda, nos hizo libres por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y que ahora hemos sido revestidos de gracia y ahora somos santos desde la perspectiva divina. Esa es nuestra posición, aunque nuestra condición aún no es que somos completamente santos, estamos en el proceso de la santificación. Así es que yo te animo a cantar y estar atentos a lo que Dios nos quiere decir hoy a través de su palabra. Cantemos. Dice: no hay argumento de juicio contra mí, y con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor, Él ha pagado la deuda por mí. Era culpable y me otorgó el perdón, manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló, Él ha pagado la deuda por mí. Y ahora soy libre y esclavo por amor, un precio de sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy libre y esclavo por amor, un precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. Hay argumento de juicio contra mí, y con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor, Él ha pagado la deuda por mí. Era culpable y me otorgó el perdón, manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló, Él ha pagado la deuda por mí. Y ahora soy libre y esclavo por amor, un precio de sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy libre, esclavo por amor, un precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. Señor, gracias porque nos amas y porque también no solamente nos liberaste, nos marcaste, nos cancelaste nuestra deuda y ahora nos haces hijos y nos revistes de un nuevo hombre y queremos ser revestidos de tu santidad, acercarnos cada vez más a tu palabra y conocerte más y mejor, y que las decisiones que tomemos estén cimentadas y tomadas en la sabiduría de tu palabra, de la Biblia.
Ayúdanos a vivir así en santidad, para que el mundo pueda conocer que tú eres Dios, que cambia y transforma la vida de las personas. Presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme, revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme, repite conmigo, vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme, revísteme mi Señor, de poder y libertad. Revísteme, revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme, revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme, de poder y libertad. Revísteme, de poder y libertad. Revísteme. Señor, en estos tiempos que ha transcurrido sin que la iglesia se reúna en comunidad, en la cercanía de los unos a los otros, en el poder palpar y sentir el calor del cuerpo de Cristo, agradecemos por estos tiempos diferentes. Señor, no permitas que este tiempo que hemos pasado en tu aislamiento nos deje sin aprendizaje. Que haya sido una gran lección, Señor, de saber que las cosas pueden cambiar repentinamente, pero que tú sigues siendo soberano y tienes el control de las cosas. Valoramos, Señor, el estar juntos, como dice el Salmo, que hermoso es que los hermanos habitan juntos en santa armonía. Así es que permítenos volver como iglesia a los espacios públicos y ahí, Señor, en una asamblea, en los llamados, podamos adorarte y exaltarte a una voz. No nos permites que nos acostumbremos a esto, que no perdamos la sensibilidad y el disfrutar, el estar juntos, el ir
pararnos los domingos desde la salida de casa y estar expectantes de que vamos a adorarte y vamos a recibir de ti. Gracias por este tiempo y también ayúdanos en la prudencia de ser obedientes a las autoridades. Y si hay necesidad de volver al confinamiento, que no es lo que deseamos, ser sensibles y obedecer. Pero te pedimos que no sea así, que podamos cada vez más estar reunidos, tu iglesia, tu cuerpo y las iglesias locales que has puesto en esta gran ciudad. Te adoramos, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Disfrutemos de la palabra. Buenos días, vamos a ir esta mañana a la escritura. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio. Vamos a orar y vamos a ir directamente a la palabra el día de hoy. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de seguir acercándonos a ella. Pedimos que nos des un corazón sincero, transparente, genuino. Seamos humildes, reconocemos nuestra necesidad de ti y que queremos aprender, conocerte cada día más y mejor. Gracias por la Biblia, gracias aún por estos tiempos en el que han sido diferentes, a veces llenos de retos, de dificultades, pero otros también llenos de bendición y de haber experimentado momentos diferentes en nuestra vida que sin duda nos han traído enseñanza. Bendícenos, háblanos y glorifícate. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús y todos decimos amén. Ok, por favor ahí en el lugar donde estás, te pido que busques en tu Biblia. Vamos a seguir estudiando la carta a los Efesios. Hoy quiero tocar la porción que nos corresponde del capítulo 1, de los versículos del 15 al 23, que cierran este capítulo. Y ya, si has localizado el texto, te pido que pongas ahí por un momento un separador y te ubiques en ese espacio. Esta es una época de fin de cursos, es una época de graduaciones y quiero también aprovechar para felicitar a aquellos que han concluido en alguna etapa académica y por lo que ya es conocido y hablado y ha sido tema de estos últimos meses, no fueron graduaciones como se estaba acostumbrado. Muchos ni graduación han podido tener y no saben si las van a tener. Así es que todo ha sido diferente, pero les felicitamos a los que terminaron algún ciclo escolar y se graduaron en alguna etapa de grado. Así es que vaya a ellos una felicitación. Y esa es una meta cumplida. Recibieron su diploma, muchos de ustedes, que los acredita que cumplieron con todos los requisitos y los certifica que tienen los conocimientos necesarios de acuerdo al grado para las tareas que emprendan. Los que hemos pasado de alguna manera por este camino sabemos que la información recibida es solo una parte de la ecuación. La aplicación práctica de ese conocimiento es en realidad lo que cierra una parte del ciclo de tener información, de tener aprendizaje de lo que se nos ha enseñado, pero falta la aplicación práctica de esos conocimientos. El deseo de muchos de los padres, de los que somos padres, es que nuestros hijos tengan herramientas académicas que les sirvan en su vida, les ayuden en el campo laboral, les sirva en la resolución de problemas y les ayude en el futuro, en lo que tienen por delante. Pero alguien ha dicho que el conocimiento sin aplicación no sirve. Y en esta parte también de la enseñanza bíblica, en la esfera de la fe, el conocer a Dios, de Él, conocer cómo es Él, cómo piensa, no sirve si no lo aplicamos a nuestra vida. Si ese conocimiento que tenemos de Dios y de Él no lo aplicamos en nuestra vida. Alguien también dijo que sin aplicación inmediata el conocimiento tiende a desperdiciarse. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, en estos versículos que vamos a leer, hace una oración muy importante, una oración de intercesión,
que pide por lo que es importante, y lo importante no solamente es conocer, sino que nos vamos a dar cuenta a lo largo de estudiar esta carta que la aplicación del conocimiento que tenemos de Dios es vital, es importante. Vamos a estudiar entonces capítulo 1 de Efesios, de los versículos del 15 al 23. Voy a dar lectura en la versión de las Américas. Dice así, acompáñame por favor con tu Biblia. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes o por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ok, la importancia de la oración. La importancia de la oración y de una oración eficaz. Esta es una oración del apóstol Pablo, la oración de un grande. Número uno, nos mantiene con una actitud de acción de gracias. Pablo oró en acción de gracias. Pablo también en esta oración nos enseña que hay que orar con constancia. Número 3, es una oración que está centrado en lo importante. Y número 4, una oración que nos mantiene enfocados en Dios. Para resumir estos 4 puntos que este texto nos puede enseñar de una oración eficaz, es una oración con acción de gracias, una oración con constancia, una oración que se centra en lo importante y una oración que nos mantiene enfocados en Dios. Entendiendo un poco el contexto histórico de los cristianos del primer siglo que estaban en la región de Asia Menor, en Éfeso, una ciudad cosmopolita, por decirlo de alguna manera, con mucho movimiento, con comercio, pero también un centro religioso importante. Estos creyentes habían salido del culto falso a una diosa muy popular en sus tiempos y más en esa región, a Diana de los Efesios o Artemisia de los Efesios. Así es que era una ciudad pujante, dinámica, y ellos venían saliendo. Por eso lo importante de Pablo, de recordarles quiénes eran en Cristo, de las bendiciones de las cuales habían o son objeto al estar en Cristo y que hemos aprendido en los versículos y semanas anteriores, y cómo ahora son parte de una nueva comunidad, de un nuevo cuerpo llamado la iglesia, de cual Cristo, como leímos, es la cabeza. Pero Pablo tiene en su corazón la motivación de orar por estos creyentes. Entonces, esta oración nos puede enseñar a nosotros, número 1, cuando oremos, tener un elemento número 1 importante: orar con acción de gracias. Dice los versículos 15 y 16: por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay en vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo mención de vosotros o de ustedes en mis oraciones. Acción de gracias, un elemento importante. Pablo estaba en acción de gracias y los felicita por 2 cosas importantes. Los felicita, número 1, dice: no ceso de dar gracias por vosotros porque he oído de la fe que tienen en el Señor Jesús. Pablo había oído de la fe de los efesios y de su buena relación que ellos tenían con Dios a través de su fe en Cristo. Esta relación que ellos tenían con Dios en una forma vertical evidentemente resultaba en
una aplicación en la forma horizontal, porque Pablo dice: he oído de su fe en el Señor Jesús, que hay en ustedes, y dice el versículo 15, de vuestro amor por todos los santos. Su amor, que estos creyentes, al tener una relación correcta con Dios a través del Señor Jesucristo, tenía una aplicación en el plano horizontal. Entonces, una relación correcta con Dios invariablemente afecta mi relación con mis hermanos, con mi prójimo. Una relación correcta con Dios, una fe centrada en Cristo y en Dios, afecta en el plano horizontal, en el plano de mis relaciones interpersonales. Cuando nuestras relaciones interpersonales no son buenas, al igual que con Dios, es evidente. Los que somos casados o los que tenemos hijos sabemos igual que si hay una mala relación entre el matrimonio, los hijos lo perciben. Y también para el creyente es evidente cuando nuestra relación no es correcta, no está bien con Dios, nos afecta en nuestra relación con los demás. Ahora, no solamente Pablo oraba con acción de gracias, sino que lo hacía de manera constante. El versículo 16 dice lo siguiente: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Es decir, Pablo oraba con constancia, con frecuencia, y lo hacía mencionando posiblemente el nombre de alguno de ellos o de los que conocía, porque posiblemente no conocía a todos, pero se centraba en orar por ellos. Ahora dice yo también, da a entender entonces que otras personas, otros cristianos también estaban orando por los efesios. Así es que es una acción de gracias, y nos dice cómo lo hacía: con constancia. Quizás una de las disciplinas espirituales menos atendidas por los cristianos es la oración, pero Pablo dice que lo hacía de manera constante. Una oración de intercesión no para, no desiste, indica que lo hacía con frecuencia. Pablo oraba igual que otros cristianos, como lo mencioné. Entonces es una acción de gracias, número uno, y luego lo hace de manera constante, con frecuencia. Y esto nos debe motivar a ti y a mí, que en nuestras oraciones primero haya acción de gracias. Número uno, por lo que Dios ha hecho. Por eso la Escritura en el versículo dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe, por esta razón, por las razones que había mencionado anteriormente, por todas las bendiciones espirituales que aprendimos que tenemos al estar en Cristo. Y recordando algunas de ellas, fuimos predestinados, fuimos adoptados, fuimos perdonados, fuimos redimidos, se nos ha dado una herencia, se nos ha dado el Espíritu Santo como sello de garantía, tenemos una herencia. Todas esas bendiciones, todas esas razones hacían que Pablo diera una acción de gracias, porque el Evangelio había afectado la vida de los efesios. Los había sacado de la oscuridad del paganismo y de sus relaciones aún promiscuas y difíciles, para tener un conocimiento más pleno de Dios. Pero que ese conocimiento, como lo vamos a estudiar en los siguientes capítulos más adelante, tiene una aplicación práctica para la vida diaria. Entonces, número uno, Pablo oraba dando acción de gracias. Este es un gran líder que se preocupaba, número uno, por sus hermanos en la región del Asia Menor. Oraba con acción de gracias y oraba con constancia. Es lo que dice: no ceso, verso 16, de dar gracias por ustedes, y los recuerdo y hago mención de ustedes en mis oraciones. Número 3, no solamente oraba en acción de gracias y con constancia, y aquí es donde creo que esto debe llamar nuestra atención. Él se centraba en lo que es importante. No quiero criticar, pero yo me he visto envuelto en que mis oraciones, antes de dar gracias y de la frecuencia o de la constancia con la que debo de hacerlo, me encuentro haciendo peticiones por cosas urgentes, y a veces olvido orar por lo que realmente es importante. Y Pablo, como un gran líder, como un hombre que había entendido las prioridades y la importancia y lo eficaz que puede ser una oración, se centraba en lo que es importante. Versículo 17. Fíjate lo que pide a Dios. Y quizás esto te ayude a ti y a mí.
que oremos pidiendo por lo importante antes que por lo urgente. Pidiendo, dice el versículo 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé dos cosas: espíritu de sabiduría y de revelación de un mejor conocimiento de Él. Dos cosas por las que pide Pablo, repito. Centrado en lo importante. Número uno, dice, yo pido que ustedes sean sabios. Y número dos, que tengan una mejor revelación del conocimiento de Él, de Dios. Un espíritu de sabiduría para sus hermanos. ¿Ha oído usted alguna vez algún comentario de una persona que se ha dicho es que él es de un espíritu aventurero, es de un espíritu indomable? Cuando Pablo dice, y él le pide a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Padre de la gloria, el Padre de los portentos, el Padre de lo magnífico, les dé un espíritu de sabiduría. Es decir, ya tenemos al Espíritu Santo, pero no se está refiriendo porque ya tenemos al Espíritu Santo según lo aprendimos en los versículos anteriores, que nos dio su Espíritu Santo como la garantía, como el enganche de que en su momento dado nos va a dar todas las cosas, nos selló con su Espíritu Santo. Entonces está hablando no del Espíritu Santo, creo yo, por el contexto y como está hablando el apóstol Pablo, es una disposición, que tengamos la disposición o la actitud para obtener el conocimiento, inteligencia, discernimiento, la capacidad de distinguir. Que Dios nos conceda ese conocimiento, esa inteligencia, esa capacidad de distinguir las cosas realmente correctas, las que son importantes, que Dios le da a sus hijos. Esa inteligencia, esa capacidad para entender la verdadera naturaleza de las cosas. Reconocemos que esto no es posible sin la presencia del Espíritu Santo, pero que nos diese Dios esa disposición, ese espíritu, esa capacidad, como lo dice en Isaías 11:2, que el Señor Jesucristo recibió esta actitud, esta disposición. Fíjate lo que dice Isaías 11:2, por favor. Dice la escritura, en Isaías 11:2. Dice así: el Espíritu del Señor reposará sobre él. Esto está haciendo una referencia al Mesías, a Jesucristo, a la persona de Jesucristo. Es el reinado justo de Jesucristo, del Mesías. Y dice Isaías que el Espíritu del Señor reposaría sobre Jesucristo. Y luego dice, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es decir, que el Señor Jesucristo tendría el Espíritu sobre él, el Espíritu de Dios, pero también tendría la actitud, la disposición para tener el conocimiento, la inteligencia, el discernimiento que Dios le da a sus hijas acerca de las cosas y de la verdad y de la naturaleza de las cosas. Pide entonces que seamos sabios, que tengamos, como lo he repetido y lo he remarcado, esa actitud. Luego también que tengamos no solamente la sabiduría, la capacidad, el conocimiento de Dios, sino que también tengamos revelación. La palabra revelación es donde viene la palabra o el concepto de Apocalipsis. ¿Qué quiere decir revelación? Revelación de una verdad a nuestra alma. Dice que Dios revele a nuestra alma para conocer mejor a Dios. Es correr el velo
del objeto en discusión. Es decir, en este caso, Dios es como estar en un cuarto muy oscuro y correr la cortina poco a poco, dejando que la luz penetre y nos dé a conocer no solamente el espacio, que ilumine el espacio, y al ser iluminado y al ver con más claridad el espacio, va a dejar ver la luz los detalles. Mira, sé que tú y yo hemos tenido en algún momento de nuestra vida citas, queremos conocer a personas, y en el sentido de personas en el sexo opuesto, cuando nos empezamos a relacionar. Difícilmente tú tendrías una cita en una sala de cine y citarás a esta persona que quisieras conocer o que nunca habías visto en un cuarto, en una sala de cine oscuro. No digas, te espero y te cito y te veo en la función de las 7 de la noche en la butaca H22 y el H23 va a ser tu espacio. Ahí te quiero conocer. No lo vas a invitar porque en un lugar oscuro no se cita para conocer a alguien. Te puedes llevar una sorpresa, o ella se puede llevar una sorpresa cuando la luz se encienda. Entonces, queremos conocer a la gente para ver los detalles, para saber cómo es él. Y solamente la claridad del espacio, del día, nos puede dar un conocimiento de cómo es la persona, cómo son sus rasgos, sus características. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que se recorra el velo y puedas ver con más claridad la revelación de quién es Dios, de su persona. La importancia de esta petición es que es mejor orar por sabiduría, por conocimiento, que tengamos inteligencia y comprensión de quién es Dios, que estar orando por la solución de problemas. Si nosotros empezamos a conocer mejor a Dios, el Dios que se ha revelado a través de la Biblia, podemos entender su gran amor y misericordia y quién es Él. Pablo anhelaba lo siguiente, dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Hebreos, dé espíritu de sabiduría y de revelación, de un mejor conocimiento de Él. Porque entonces la oración de Pablo empieza a tomar ese sentido en la acción de gracias, en la constancia de la oración, y le pide al Padre dos cosas: que sean sabios y que tengan una revelación, para que al tener esa revelación se corre el velo y podamos entender con mejor y conocer con mejor detalle a nuestro Dios, su carácter, sus planes, su propósito. Y eso por último nos va a mantener enfocados, para que sean conscientes, dice, de tres hechos y estén enfocados. Esa es la oración de Pablo. Y espero que me esté siguiendo con el hilo de pensamiento de estos versículos. Entonces, como dije, una acción de gracias, una constancia de parte del apóstol en la oración por sus hermanos de Éfeso, pidiendo algo que es importante, pidiendo lo importante, ¿verdad? Sabiduría y revelación, que se corre el velo y podamos conocer de manera más íntima y personal a Dios. Ese era el anhelo de Pablo, que nuestro yo sea iluminado. Y número 4, nos mantiene enfocados. Mi oración entonces es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepan, número 1, cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Nos mantiene enfocados para ser conscientes de tres hechos que Dios ha hecho en la vida del creyente, de los que están en Cristo. Número 1, la esperanza de su llamado. Dice, que sepan, que estén conscientes, que tengan claro cuál es la esperanza de su llamamiento. Esto pertenece al pasado, es decir, la esperanza que hoy tenemos como creyentes tiene su origen en el llamado que Dios hizo para salvación a nuestras vidas.
Y Romanos 8:30 te comparto lo que dice. Dice la Escritura en Romanos 8:30. Dice de la siguiente manera. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Un hecho que tuvo su origen en el pasado, la salvación que se efectuó en el pasado, en el llamamiento que Dios hizo a nuestra vida, nos mantiene con una esperanza. Número 2, la esperanza del llamado, es decir, que seamos conscientes de 3 hechos. La esperanza del llamado que tiene que ver en el pasado. Luego dice el mismo versículo 18 en la siguiente parte, en la parte B, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en Cristo? Esto no tiene que ver con el pasado ni con el presente, tiene que ver con el futuro, porque dice lo siguiente, esto pertenece al futuro, porque Pablo escribió en el versículo 14, la herencia de los cristianos de su redención final, de la presencia del pecado, que un día vamos a ser liberados del pecado. Eso es en el futuro, pero también la Escritura nos dice en el versículo 18 que los santos mismos, es decir, los mismos cristianos, somos la herencia de Dios. Dios recibirá en herencia a aquellos a quienes compró a gran precio de acuerdo a las riquezas de su gracia. Es decir, nosotros mismos como creyentes somos la herencia de Dios. Y esto es algo increíble, que tú y yo, al poner y al estar en Cristo y poner nuestra confianza en Él, ahora somos herencia de Dios. No solo vamos a recibir una herencia de parte de Dios, tú y yo somos la misma herencia de Dios. Dios estará feliz con nosotros si tú y yo le conocemos más, si tú y yo tenemos más intimidad con Dios. Dios está feliz en que tú y yo seamos nuestra herencia, su herencia. Y luego dice no solamente que seamos conscientes del llamamiento a salvación en el pasado, que fuimos llamados, ni que en el futuro Dios nos va a liberar completamente del poder del pecado y que nos ha dado una herencia que está para nosotros en los cielos. Y también nosotros somos la herencia de Dios mismo, tiene algo para el presente. Que tú y yo podamos conocer la extraordinaria grandeza del poder de Dios que obra también en el creyente. Y esto no tiene que ver ni con el pasado ni con el futuro, esto tiene que ver con el presente. Entonces, la palabra poder es el poder, la fuerza, la capacidad, la habilidad. Dice que este poder fue el que resucitó a Cristo de los muertos. Ese poder, esa capacidad, esa habilidad de parte de Dios resucitó a Cristo de los muertos. Eso es lo que dice. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su habilidad, de su fuerza, de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Vuelve ahora a repetir la palabra poder, pero no es dunamis. Aquí la palabra es kratos, es fuerza o poder manifestado. Es el poder que está disponible para los cristianos para que tú y yo podamos vivir la vida cristiana. Entonces es el poder manifestado. Este poder de Dios, esta habilidad, esta fuerza y esta capacidad se vio manifestada en que levantó a Cristo de la tumba, lo resucitó de entre los muertos. No es un poder como a veces se ha manipulado, malinterpretado, tergiversado y sacado de contexto de que el cristiano tiene poder para decretar, declarar, atar y otras cosas. El poder en operación, ese mismo poder, esa aplicación de esa fuerza es la que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y ese mismo poder nos ha sido dado a nosotros, pero para poder vivir una vida en Cristo. Una vida que le agrade, una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de dependencia de Dios. Y no solamente, Cristo tiene también por ese poder toda la autoridad humana y sobrehumana en el presente y en el futuro. Y está para nosotros, para poder vivir la vida en Cristo. También
dice que le dio poder para someter todas las cosas debajo de sus pies. Adán perdió toda autoridad sobre la creación cuando pecó. Él perdió la batalla en el huerto del Edén y Cristo la ganó en el huerto del Getsemaní. Ahora Cristo tiene todo el poder para someter todas las cosas bajo su autoridad. Cristo es la cabeza de toda la creación. Cristo es la cabeza, repito, de toda la creación. Y esto será total en el futuro. Cristo reina, pero un día reinará en la plenitud en el futuro. Y ese poder no solamente es para el creyente, es para la iglesia. Tenemos el poder de Dios, el que resucitó a Cristo de los muertos y el que le dio autoridad y puso todo a sus pies para que tú y yo podamos vivir la vida en Cristo. Una vida de victoria, de santidad, de obediencia. Pero también ese poder es en la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto es hoy, en el presente, y los creyentes, tú y yo, somos su cuerpo. La oración de Pablo termina aquí. Después de demostrar que los creyentes tienen todas las bendiciones espirituales, como lo vimos en los primeros versículos que hemos estudiado, todas las bendiciones espirituales, Pablo entonces oró para que los cristianos llegaran, o los creyentes de Éfeso llegaran a conocer a Dios de una manera íntima, personal, y recordaran que tuvieron un llamamiento pasado de salvación que produjo esperanza y nos produce también a nosotros esperanza, que tenemos una herencia futura, los que somos sus hijos, y nos llama los santos, los apartados para ser diferentes, y el poder presente que está disponible para nosotros, para poder vivir una vida de obediencia, una vida que refleje las virtudes de Jesucristo. Y esto a poder, dice Pablo, y lo va a enseñar en los siguientes capítulos que aprenderemos en las siguientes semanas, ese poder que está disponible, que se hace más nítido y más claro y más efectivo cuando tenemos intimidad y conocemos a Dios, va a ser aplicado en todas las esferas de la vida humana, de las cosas prácticas. Por eso el conocimiento que tengamos de Dios tiene que tener y tiene una aplicación en las cosas de la vida diaria, en las cosas prácticas. Así es que, recordando la oración de Pablo era con acción de gracias, era una oración con constancia, oraba por lo que es realmente importante y lo mantenía enfocado en Dios, en su poder que está disponible para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esto? Estudia la Biblia, estudiemos la Escritura. Mientras tengamos la oportunidad, vayamos a la Escritura todos los días. Espero y deseo que nosotros, los que estamos dirigiendo el Río de Gracia, podamos proveerte la información necesaria para que tú puedas desarrollar un mejor conocimiento de quién es Dios y puedas tener una mejor intimidad con Él al conocerlo mejor. Abriremos cursos, espero que pronto lleguemos a la oportunidad de volver a abrir la iglesia y tengamos los cursos necesarios, la información necesaria para conocer mejor a Dios. Que tengamos una vida de oración diaria, que oremos todos los días con acción de gracias, con constancia, que oremos por lo que es importante, que pidamos sabiduría, que pidamos revelación de las verdades bíblicas para que podamos estar enfocados en Dios y nos demos cuenta de todas las bendiciones de las cuales hemos sido objeto y somos objeto, pero también de todo el poder que está disponible para el creyente por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y sigo creyendo que ese poder que Dios nos ha dado es para vivir una vida que le agrade a Él, una vida que proclame el Evangelio, una vida que esté llena de gratitud, de amor, de misericordia y de servicio sobre todo. Así es que ese poder está en nosotros hoy, porque tenemos, si hemos creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en nuestra vida. Oremos. Amado Dios, amado Padre, como el apóstol Pablo oró, él pedía que pudiéramos, o que los cristianos pudieran tener sabiduría y revelación.
que se corriera el velo y pudiera entrar la luz de la claridad de tu persona. Y nos recordaba que tenemos ese poder para poder vivir la vida cristiana, para poder vivir en un mundo, sí, difícil, lleno de dificultades, pero también para vivir una vida que te agrada. Cuando queremos vivir en nuestras fuerzas, nos agotamos, nos frustramos y nos cansamos. Pero si permitimos que tu fuerza opere en nosotros, esa misma fuerza, ese mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo y lo sentó a la diestra en autoridad, está disponible para nosotros, pero no para manipular, no para hacer lo que nosotros queremos o creemos, sino para vivir la vida que tú nos has llamado a vivir, una vida diferente, una vida que proclame las verdades del Evangelio, una vida que se aplica en las cosas diarias de la vida, de vivir de una manera como tú lo mandas en tu palabra, aún en la contracorriente de un mundo cada vez que te da la espalda sistemáticamente, un mundo que quiere sacarte de tu creación. Tú eres el soberano, tú eres el dueño. Permite que tu iglesia recuerde esto, Señor, que podamos orar pidiendo sabiduría y revelación, y seamos conscientes de quién eres tú y de lo que nos has dado en Cristo. Bendice tu iglesia, la que tú rescataste, de la cual tú eres el líder supremo. Tú eres la cabeza, nosotros somos tu cuerpo. Haznos manos, haznos pies, haznos boca, haznos oído para ir y proclamar las verdades del Evangelio. A ti la gloria en nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dios les bendiga.